Muy buenos días a todos, bienvenidos al canal. Hoy tenemos un tema que nunca he tocado antes, que muchos me habéis recomendado, que lo he leído, que no me acuerdo cuál soy, y ahora entenderéis el porqué, que se titula Las claves del eneagrama, el eneagrama de la personalidad. Algo muy interesante, que lo puso en marcha un boliviano, luego un chileno, luego algunos gringos, y que acabó repartido en la psicología, también en los jesuitas, que lo utilizaron en los ejercicios ignacianos, aunque luego los papas siguientes, incluido el de ahora, dijo que tururú trompeta, y que nos interesa a todos, para poder trabajar con él siempre desde la suavidad. Y diréis, ¿qué es esto del eneagrama? Muchos, yo sé que muchos lo habéis leído, lo habéis ejercitado, habéis hecho cursos y lo habéis hecho. Aún así, vamos a revisarlo juntitos para ver las claves y algunas cositas. Es un sistema de clasificación de personalidad, basado en nueve arquetipos, que ahora luego los veremos. Cada uno representa un mapa de características y patrones de pensamiento, sentimiento y comportamiento específicas. Yo lo conocí por primera vez a través de Gurdjieff, pero no de Gurdjieff directamente, sino de un alumno suyo, amigo suyo, que se llama Ouspensky, que tiene un libro titulado El cuarto camino, donde lo explica. Ese libro lo vamos a hacer aquí, lo vamos a revisar también para entrar en profundidad. Parece ser, o así nos cuentan, que es muy antiguo, 2500 años, pero yo esto no lo sé, ni lo puedo comprobar, ni tengo una clara identificación del asunto. Lo que sí que sé es que Óscar Ichazo fue el precursor de esto. Óscar Ichazo fue discípulo de Gurdjieff. Después vino Claudio Naranjo, el chileno, que es fascinante. El chileno también habla mucho de la psicodelia. Son autores que me fascinan. Así que dentro de esos eneatipos, en los que tenemos ira, orgullo, vanidad, envidia, avaricia, cobardía, gula, lujuria y pereza, con sus correspondientes cosas, como son en el mismo orden perfeccionismo, falsa abundancia, autoengaño, falsa creencia, aislamiento, duda, autoindulgencia, venganza e indolencia. Vamos a revisar juntos las claves del eneagrama. Dicho así, comenzamos este paseo hermoso, sencillo a la vez, que es de lo que se trata. Otra definición de eneagrama es la siguiente: es un sistema muy preciso que explica con claridad cómo son las personas y sus formas de relacionarse entre sí. Dicho de otra manera, eneagrama es un mapa de la naturaleza humana que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y a los demás. De nuevo, el eneagrama describe 9 tipos de personalidad. Yo esto me lo tomo con cariño, con disposición a escuchar, a entender y a aplacar, y ya sabéis que como aquí todo se pregunta, se cuestiona, y todos los sistemas han de ser cuestionados porque sí, no por nada, no es nada más. A mí siempre me ha costado mucho identificar al ser humano como 10 características, 9 características. Yo creo que la cosa es mucho más compleja que eso. ¿Que esto nos sirve? Sin duda nos sirve. Igual que la meditación nos sirve, sí y no, pues sí y no, lo mismo. Si esto lo utilizamos como un juego informativo, pues está bien, pues mire, ya tenemos información, sabemos de qué va el eneagrama y a qué puedo jugar, como el parchís o como el Monopoly. Es igual que cuando, no sé, estudiamos a David Hawkins, o estos ejercicios que os estoy poniendo acerca de la naturaleza de la amabilidad. Lo mismo, todo depende de nosotros. Es igual que cuando hablamos de las visiones, que son las visiones por culturas de seres, yo llamaría paranormales, pero que son normales. Ya he explicado aquí varias veces que para mí son maneras que tiene nuestra conciencia, nuestra mente, de darnos a entender qué es lo que ocurre, pero que en realidad no tiene por qué ser así, porque si no andamos en la exclusividad. Jesucristo, Buda,
Ananda, Yogananda, perdón, los dioses hindúes, los dioses cristianos, los dioses del mundo americano, maneras de darnos la señal para que podamos entender. Enea significa grama, es decir, trazo, es decir, grafismo. Para entender y comprender el eneagrama es importante imaginarlo en movimiento. Un eneagrama sin movimiento es un símbolo muerto. El símbolo vivo está en movimiento. El camino de transformación del hombre es parte del movimiento perpetuo. Esto son palabras de Gurdjieff. Igual que en el viaje iniciático, del que tanto hemos hablado aquí, en todos los sentidos, vía meditación, el psiconauta es lo mismo. El héroe de las 1000 caras es lo mismo. Son formas distintas. Podemos catalogar o hablar de los eneagramautas. ¿Qué son? Que son viajeros que deciden buscar el interior, el viaje interior, el buscador de sí mismo y la verdad. Todos estamos en ese camino todo el tiempo. Vamos ahora a entrar un poquito más en detalle en los eneatipos o los 9 tipos de personalidad. El eneagrama como sistema de representación define 9 tipos de personalidades llamados eneatipos. Cada eneatipo constituye un grupo de personas, los cuales se asemejan entre sí por características comunes en su personalidad y por una forma particular de plantearse o de plantarse ante la vida. Cada una queda diferenciada de las otras 8. Entonces, vamos a empezar por el 1, solamente los voy a mencionar, y tenemos 1, el perfeccionista, 2, el ayudador, 3, el triunfador, 4, el artista, 5, el pensador, 6, el leal, 7, el entusiasta, 8, el jefe, 9, el pacificador. Vamos a revisarlos uno a uno un poquito. El reformador. Aquí encontramos ira versus serenidad. El perfeccionista, que se corresponde con el primero, también reformador, es idealista, autocrítico y moralista. En la parte negativa es una persona que se obsesiona con tener razón, de creencias rígidas y principios sólidos. Busca los fallos. También es una persona práctica, objetiva y con fuerte autodominio. El ayudador, que es el 2. Orgullo versus humildad. Puede ser manipulador, persona altruista y bondadosa, servicial, pendiente de los demás, preocupado más por las necesidades ajenas que las de sí mismo. Esto no es una cualidad que yo pondría lo positivo, pero aún así lo dejamos ahí. Puede ser seductor, manipulador, adulador. Necesita que le muestren cariño, sentirse querido. Y también en el otro lado es un dependiente emocional, depende de los demás. El tercero, que sería el triunfador, se mueve entre la vanidad y la autenticidad. Aparentador, vanidoso, también puede ser una persona auténtica, muy camaleónico, ambicioso, intenta dar todo el tiempo imagen de éxito, el fracaso con él no va, hiperactivo, orientado a objetivos, práctico, adicto al trabajo, quiere reconocimiento y que lo valoren por sus logros. El número 4 se corresponde con el artista. Este anda entre la envidia y la ecuanimidad. Egocéntrico, celoso, humanista, creativo. Puede vivir en una montaña rusa emocional, esteta, ensimismado, soñador, dramático. Desea ser especial y único.
como todos los artistas, busca vivir emociones intensas, ser único. Vamos al 5, que es el pensador. Este se mueve entre la avaricia y la generosidad. Mezquino, puede ser, filántropo generoso, estratega, el que piensa mucho antes de actuar. Necesita reconfirmar y reconfirmar, no por su voz propia, sino por lo que dicen gente experta, para estar seguro de sí. Suele ser experto en algo. Puede ser ahorrador, puede ser tacaño, perceptivo, inteligente. Esto hemos hablado muchas veces de que no hace falta autorreferenciarnos o referenciarnos porque lo ha dicho Einstein, Platón, Buda, Jesucristo, un experto en neurociencias, para tener una opinión. Y una opinión buena. Muchas veces somos inseguros. Vamos al 6, que es el leal. El leal se mueve entre la cobardía y la valentía. Amigo fiel, alguien dudoso, cobardica. Puede ser también el valiente decidido, el responsable, el defensivo. Puede ser buen amigo de sus amigos. Busca la seguridad en la vida. Puede ser tradicional y puede ser revolucionario. Puede ser fuerte y puede ser débil. Vamos al 7, que es el entusiasta. Ese se mueve entre la gula y la sobriedad. Veréis todo el tiempo que hay una dualidad en todos los Eneas. Hay dualidad. Y es importante esto de la dualidad. ¿Por qué? Porque en este canal hablamos mucho de la no dualidad y de entender qué es la no dualidad. El 7 es el entusiasta, se mueve entre la gula y la sobriedad. Puede ser una persona dispersa, puede ser sobrio, optimista, hábil, impulsivo, diletante, planificador, parlanchín. Parece que conoce mucho pero no profundiza en nada. Estímulos, le encantan los estímulos, los busca todo el tiempo. Nuevas experiencias. Parece que tenga el síndrome de atención, le cuesta centrarse en algo. Es hiperactivo. El jefe, que sería el 8, este se mueve entre la lujuria y la inocencia. Este en particular, el 8, esos dos valores, lujuria e inocencia, yo el de la inocencia no lo acabo de integrar. Pero dicho así, esto es lo que se cuenta en el eneagrama, no lo acabo de integrar. ¿Por qué? Porque yo creo que el poder no es amor. Entonces habría que buscar una nueva palabrita a la del jefe. La inocencia no me acaba de cuadrar. Dicho de esto, el rol del número 8 del eneagrama, el jefe, puede ser desafiador, líder, duro, protector, arrogante, vengativo, protector magnánimo. Pero esto del protector magnánimo a mí me encanta referenciarlo luego con Anthony Gemello cuando dice escucha, para. Cuando habla mucho de el dar, de la generosidad, de esta cosa casi protestante, de doy parte de lo que tengo para limpiar mi imagen. Esto a mí me gusta mucho. Por eso yo os invito a este sincretismo donde podéis juntar desde autores, libros, técnicas, sistemas, y ir encontrando el vuestro. Y sí, siempre con respeto, el que sea. Aunque el respeto se puede romper en 2 minutos, basta con que digas una cosa contraria a otra. Por ejemplo, estas cosas que digo yo de la Iglesia Católica, teocrática, pues para la gente que le molesta infinitamente y piensa que es una desfachatez, un pecado, vivo en el pecado, al infierno. Vamos al 9, que es el pacificador. Pereza enfrentada a la vitalidad. Puede ser tranquilo, conciliador, sanador, indolente. Indolente es cuando hablas así y dicen, tú lo sabes todo ya.
puede ser un perezoso negligente, puede ser una persona equilibrada, vital, estable, complaciente, buen mediador, que ayuda a resolver conflictos, puede ser un tío acomodado, una tía acomodada, amable. Podemos tener a veces la sensación de que ir siempre sin apretar el acelerador. Hay que pisarle el rabo para que salga. También puede parecer un empanado. Me he quedado ahí en Alvis. Esos son los 9 patrones que el enagrama maneja. Y ahora vamos a ver más comparaciones. De esos 9, vamos a ver las positivas y vamos a ver las negativas. Por ejemplo, un perfeccionista se olvida de ver la realidad, estas son las negativas, con humor, perspectiva y tolerancia. Se olvida de ver la realidad con humor. El humor para mí es esencial, el humor para mí es inteligencia. ¿Pero el humor con quién? Sobre todo contigo. Se olvida de ver la vida, la realidad con humor. Lo bueno es el deseo de ser correcto, de hacer las cosas bien, de organizarse y de querer tener las cosas bajo control. Cuidado con esto del control, porque el control, visto lo que hemos aprendido en este canal, es medio peligroso. El ayudador se olvida de ser más independiente y deja espacios a sus íntimos. Se esfuerza por conectar con los demás. El deseo de ser querido, reconocido por su bondad, recibir atención a los demás. Cuidadito también con esto. El triunfador se olvida de contribuir al bien común y vivir una vida más normal. Se esfuerza por desatascar y ser extraordinario. Es el deseo de conseguir éxitos para ser de nuevo reconocido, otra vez en el exterior. El 4, como veréis, estos 9, ni siquiera en los puntos más perfeccionistas de todo, cumplen con lo que hacemos en este canal de entrar en libertad, salir en libertad. Siempre hay una dependencia de alguna manera, por lo menos lo que llevo visto hasta ahora y lo que llevo leído del enagrama. Está bien, está perfecto, porque sobre todo yo creo que nos ayuda, y esa es mi impresión, a detectarnos en lo que creemos que es positivo y en lo que creemos que es negativo. ¿Para qué? Para trascenderlo vía no dualidad. El artista se esfuerza por ser único y especial, es el deseo de ser diferente de los demás. Se olvida de aceptarse a sí mismo y vivir la realidad con objetividad. Digamos que es una realidad paralela dentro de la subrealidad, que ni siquiera es la realidad. Ni la realidad le va a la que se crea, y la que se crea tampoco es realidad. El pensador se olvida de pasar a la acción y entregarse a la vida y a los demás, en la fase así triste, y se esfuerza por aislarse. ¿Por qué? Porque en el aislamiento encuentra el conocimiento, o él cree que encuentra en el conocimiento. Esto podría ser el silencio, pero no es el silencio. El pensador tiene mucho miedo a enfrentarse al mundo y a las personas porque siempre puede haber algo que le saque de la información que le ha recibido, que le da certeza. El leal se olvida de confiar en sí mismo y, en el otro lado, se esfuerza por estar seguro. Esfuerzo, otra palabra mágica. Es el deseo de tener una vida segura y normal, de tener el futuro asegurado y previsible, o entorno laboral, familia, social estable. Le dan miedo a las cosas. El entusiasta se olvida de centrarse, de vivir aquí y ahora, y se esfuerza por vivir con entusiasmo constante. Esto sería muy acercado o muy cercano, pero sin ser nada cercano a lo que sería el aquí y el ahora, que hablamos muchas veces. Pero como ya explicamos cuando hablamos del aquí y el ahora y del pasado y del futuro, nadie nos prohíbe ni revisar el pasado, ni ver qué ha pasado, siempre desde el ahora, porque no hay otro lugar, o el futuro, o organizarte, o pensar, voy a hacer esto porque esto me puede... Ya está perfecto, eso está muy bien. Si el problema es el apego, nada más. Y la claridad, y no sentirse frustrado cuando no has conseguido el objetivo. El jefe se olvida de ser niño, se olvida de la compasión y se olvida de tener empatía con los demás. En la parte positiva, se esfuerza por ser poderoso. De nuevo, el poder no es amor. Es una persona activa y le gusta tener dominio y control de su entorno. ¿Esto es positivo? Relativamente. Porque esto es una combinación entre la atención de ver cómo funciona lo que estoy haciendo y la compasión y la no dualidad de decirle, por ejemplo, a tus hijos,
no hagas al prójimo lo que te hace, haz al prójimo lo que, o sea, quiere al prójimo como a ti mismo. Esto a veces se olvida. Y el Pacífico se olvidaría de ser activo, vital y tener un poco de ambición en la vida, un poquito necesario, ¿no? Porque si no eres un lagarto. Y la parte positiva se esfuerza por estar en paz. De nuevo el esfuerzo, terrible palabra el esfuerzo. Quiere vivir tranquilo, relajado y en armonía. Ahí hemos hecho ya una primera revisión acerca del eneagrama. Yo os invito a que leáis a Claudio Naranjo, a Gurdjieff, a Ouspensky. De verdad, es que vale la pena. Porque nos va a ayudar, de hecho ayuda mucho. Ahora vamos a dar un pasito más. Estoy como dando algunas claves o características de lo que es el eneagrama y cada uno de los 9 casillas del eneagrama. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a entrar ahora en virtudes y defectos de cada uno de los grupos. Por ejemplo, en el primero podemos encontrarnos con la ira, querer tener razón, contra la serenidad, que es sabiduría. En el 2, orgullo, ser un manipulador, contra la humildad, altruismo. El tercero, vanidad, que es engaño, versus autenticidad, que sería sinceridad. Cuarto, envidia, celos, contra ecuanimidad, que es creatividad. La creatividad nos la han contado como competencia, perseguir, y la creatividad es calmada. Os lo aseguro porque lo he vivido por todas partes. Cuando era fotógrafo, cuando era escritor. ¡Qué diferencia! La avaricia, que sería el 5, que es tomar distancia, contra la generosidad, que es una conexión. La cobardía, el 6, que sería duda, contra la valentía, que es decisión. La 7, que sería la gula, la dispersión, contra la sobriedad, que es estar equilibrado, centrado. El 8, la lujuria, la arrogancia, contra la inocencia. Inocencia es un liderazgo pasivo, ni siquiera liderazgo. Y el 9, la pereza, también conocida como acedia en el mundo latino, contra la disciplina vital, consciente. A mí tampoco me va la palabra disciplina. Disciplina no existe. Por lo menos para mis amigos Krishnamurti y para mis amigos Anthony de Melo, que son los que me guían y me dejo guiar y entiendo. La disciplina está muy cercana al poder, al orden. La disciplina es, por ejemplo, ejército, es religión, es estrato, y como estamos en el mundo espiritual, va a ser que no. Bueno, ahí tenéis el cuadrito de los 9 puntos del eneagrama, siendo el primero, repito, ira, serenidad; segundo, orgullo, humildad; tercero, vanidad, autenticidad; cuarto, envidia, ecuanimidad; quinto, avaricia, desapego; 6, cobardía, valentía; 7, gula, sobriedad; 8, lujuria, inocencia; 9, pereza y disciplina. Y a partir de aquí podemos empezar a trabajar en nosotros para ver dónde estamos. ¿Cuál es el eneatipo dominante que tenemos? Por eso recomiendo de verdad acercaros a esos libros de Claudio Naranjo o el de Ouspensky o algún otro autor, que hay muchos que han seguido estudiando estas cosas, para ver quiénes somos. En el eneagrama existen 3 energías que son la física, la mental y la emocional. Tiene que ver con el cuerpo, con el corazón y con la mente. Por ejemplo, se sabe que el eneagrama 1, 8 y 9 están relacionados con el cuerpo, el eneagrama 2, 3 y 4 con el corazón y el eneagrama 5, 6, 7 con los pensamientos. Existen 3 centros de energía humana y cada persona tiene una energía dominante. 3 tipos de personas: viscerales, llamadas como instintivas o reactivas; emocionales o mentales. Por ejemplo, el eneagrama 8, 9 y 1 está relacionado con los centros del instinto, vísceras y cuerpo. El eneagrama 5, 6 y 7 está relacionado con el pensamiento, mente y cabeza. Y las eneagramas 2, 3 y 4 están relacionados con el sentimiento, emoción y corazón.
En fin, como veréis, el eneagrama da para mucho juego y mucha práctica. También es importante entender que dentro del eneagrama existen unas leyes universales fundamentales que regulan toda manifestación, y son las leyes de la unidad, todo surge y tiende a la unidad; la ley de la correspondencia, como es arriba es abajo, ahí tenéis la ley del Kybalión explicada; y la ley de la semejanza, lo semejante se atrae, esto es la vibración. Somos un todo, hay correspondencia, como es arriba es abajo, y hay semejanza, es decir, vibración. Lo mismo se atrae. En resumen, os dejo con estas claves muy esenciales acerca del eneagrama. Os invito a que leáis, busquéis, hagáis un curso, lo que queráis, y que entendáis, ya para cerrar este capítulo de hoy, lo siguiente. La esencia del eneagrama, como de tantas otras cosas, es la toma de conciencia de la realidad, conectar con la autenticidad, con tu autenticidad, y pasar a la acción. Y por último, trascender. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Os dejo con estas claves del eneagrama, que seguro que a algunos os despertará curiosidad, como es mi caso. Un abrazo grande, hasta mañana.